observando su país y leyendo documentos, informes, historias sobre la Revolución Cubana, uno llega a la conclusión de que usted es uno de los dirigentes más geniales que ha desfilado por el escenario de la historia latinoamericana. Usted señalaba algunas fallas que usted le puede señalar a cualquier país del campo socialista, o sea, a cualquier país de la Europa del Este. Usted se lo puede señalar a la República Popular China, o sea, mala calidad de los productos de consumo, mala calidad del vestido. O sea que cuando los pueblos alcanzan un estadio determinado de desarrollo económico, cuando viene esta cualificación del producto, el régimen como que amortigua su velocidad. ¿No cree usted que sería necesario una coexistencia del principio de los dos sistemas? Y creo que Felipe González le habló algo de eso, porque algo de eso. Y mira, tú has hecho una exposición amplia y has abordado un montón de temas. Después, si yo no entiendo, no hay que acusarme de abusar del uso de la palabra. Pero voy a tratar de responderte. Pero antes que nada, recordando todo el inicio de tu exposición, debo decirte con sinceridad que yo no creo que tenga un mérito extraordinario. Yo creo que el lengua es en buena parte resultado de la época en que vive, de la circunstancia en que desarrolla su acción. Y en el caso nuestro, yo lo que tengo es el privilegio de tener un adversario poderoso y grande, que es Estados Unidos. Así que nada, lo que puede parecer un papel muy importante deriva de la magnitud del adversario con el cual nuestro pueblo se ha enfrentado, y yo como parte del pueblo y como uno de los dirigentes del pueblo me he enfrentado. Es decir que lo que tengo es un privilegio de vivir en una época de un gran adversario y poder participar en una lucha activa contra ese adversario de una manera exitosa. Yo creo que realmente los méritos, no míos, pero de nuestro pueblo, de nuestra revolución, de nuestra época, algún día se consignarán, cuando se recuerden estos casi 30 años de oposición, sin claudicar, sin retroceder ni un solo paso. Aclarado esto, voy a entrar en la esencia de lo que tú quieres plantear. A mí me parece, Peñavera, que no se puede tener una visión así tan sencilla de los acontecimientos. Había que remontarse un poquito a la historia. Antes de dar por hechos ya virtudes excepcionales en estos gobiernos o en estos regímenes que hoy constituyen, que hoy dirigen el llamado mundo capitalista industrializado. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, etcétera. Es cierto que Marx concibe la revolución socialista como un resultado del desarrollo y algo que debe inevitablemente ocurrir en los países capitalistas más desarrollados. Él creía que incluso que la revolución estaba próxima, estudió Inglaterra, estudió Estados Unidos, toda esa teoría se basó en eso. Y saben una de las paradojas de la historia, y en parte como consecuencia del pensamiento marxista, y sobre todo por la interpretación del pensamiento marxista por Lenin, es que tiene lugar la primera revolución socialista en el país menos industrializado de Europa, en el país más atrasado de Europa. Y con de tal modo, claro, de tal modo, ya existía un proletariado, pero de tal modo fundamentalmente. Lenin fue capaz de elaborar la teoría de la alianza obrero-campesina, que Marx no hablaba de eso, porque no hablaba de una división entre burgueses y proletarios. Sí. Está pensando en los países más desarrollados del mundo de aquella época. Lenin se encuentra con la realidad de que hay un imperio zarista, el viejo imperio de los zares,
en que se tiene un campesinado enorme, más era campesino, elabora la tesis de la alianza obrero-campesina para hacer la revolución. Incluso en cierto momento no está pensando en hacer la revolución socialista, sino en hacer la revolución democrático-burguesa bajo la dirección del proletariado. No está pensando en establecer una sociedad socialista, pero no la concebía en un país atrasado industrialmente, económicamente, científicamente, no la concebía. Más bien están concibiendo todavía de que como consecuencia de aquella guerra imperialista se va a producir la revolución en otros países más desarrollados, especialmente en Alemania. Están empezando, no concebían ni siquiera el triunfo del socialismo en un solo país, les parecía imposible, y están contando con el triunfo del socialismo en las naciones más industrializadas de Europa. Era la tesis de la revolución permanente de Trotsky. Y en realidad en aquel momento, bueno, en la idea de Lenin ellos concebían que se iba a producir la revolución en aquellos países industrializados. La realidad se impone y resulta que la revolución no triunfa en las naciones más industrializadas de Europa y existía solamente en una de las naciones más atrasadas de Europa. Yo creo que el enorme mérito histórico de Lenin y la valentía de Lenin es que no se da por vencido, y en aquellas condiciones excepcionales que no coinciden con la teoría, es capaz de concebir la posibilidad de que aquella revolución se llevara a cabo en ese solo país. En ese solo país, y empieza una etapa, pero no, en aquella época ese solo país, el más atrasado, es intervenido, invadido por el norte, ya por el sur, por el este, por el oeste, casi lo reducen, tienen que librar la batalla de las más heroicas. No había ocurrido nada tan importante de la Revolución Francesa, agredida también e intervenida, con pretextos similares a los que se usaron para intervenir en la Unión Soviética. Y cumpliéndose una ley de la historia, aquel pueblo revolucionario fue capaz de ser más poderoso que todos sus enemigos juntos. Los franceses derrotaron a todos sus enemigos juntos. Los bolcheviques derrotaron en aquella guerra a todos sus enemigos juntos y ganaron una paz en un país totalmente destruido. ¿Cuándo se alcanza la paz? En el año 20, en el año 21 ya. Tienen que empezar a reconstruir ese país. Y cuando ya hace un sacrificio enorme, porque no tuvieron a nadie que los ayudara, nosotros no tuvimos el privilegio de existir un campo socialista, que nos ayudaron, nosotros nos vimos sometidos a la hambruna, que habría sido, por ejemplo, de nosotros, cuando nos quitaron el petróleo, si no hubiéramos recibido el petróleo exterior de la Unión Soviética, cuando nos bloquearon, nosotros tuvimos una ayuda decisiva, digamos. Claro, nada de eso funciona y valdría de nada sin la decisión, la firmeza, la valentía, el espíritu de sacrificio de nuestro pueblo, su decisión no morir hasta el último año defendiendo su causa. Pero ellos no tuvieron a nadie que los apoyara, tuvieron que empezar de cero a construir en aquel país. Y cuando ya habían construido parte de aquel país, al cabo de antes de 20 años, no habían transcurrido 20 años, no habían transcurrido más de 3 planes quinquenales, y el fascismo, la Alemania hitleriana, con el apoyo de toda Europa, con el dominio de toda la industria militar, invade aquel país y le cobra el precio en una guerra de casi 5 años, de 20 millones de muertos, y la destrucción del país. Lo volvieron a destruir. Aquel país conoció la agresión, el aislamiento, el bloqueo, ningún apoyo. Yo creo que fue una enorme proeza histórica también. Vuelven a reconstruir el país después de la guerra. Cuando Estados Unidos tenía el monopolio de las armas nucleares, de condiciones tan difíciles, se enfrentaban a como Estados Unidos impone la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos, ¿cómo participó en aquella guerra? ¿Cuántos norteamericanos murieron? ¿Cuántas fábricas de Estados Unidos fueron destruidas por aquella guerra? Ni una sola fábrica. ¿Cuántos hombres pierde Estados Unidos? La propia Inglaterra, Francia, Italia, todos aquellos países europeos, a pesar de la política fascista y de la represión fascista, todos juntos
No perdieron la cantidad de hombres que perdieron en Soviética. Porque de ellos que más pérdidas tuvieron fueron Alemania. La Alemania fascista tuvieron alrededor de 6 millones o 7 de vidas. Polonia, donde el fascismo mató millones de personas, algunos millones de personas. Yugoslavia, que libró una guerra tremenda y pierde alrededor de 1,5 millones de vidas. Pero los soviéticos solo perdieron 20 millones de vidas. Entonces, bueno, triunfa, se mantiene el socialismo y se extiende precisamente a los países más pobres y más destruidos.